Pascual Gaviria es Caracol Radio. El domingo se definen las elecciones en Estados Unidos, unas elecciones que han tenido de todo. Un atentado al candidato Donald Trump, la renuncia de Joe Biden, un asunto que no se pensaba y que cambió, le dio vuelta a lo que tenían las elecciones hasta el momento. También los juicios al expresidente Donald Trump, polémicas marcadas sobre todo por el tema de inmigrantes, por el tema del aborto y sobre todo en las encuestas, un empate que en este momento hacen que la presidencia sea una especie de moneda al aire. Para hablar del tema tenemos a Robert Valencia, él es analista político, comentarista en asuntos internacionales y miembro de la plataforma periodística para las Américas Conectas.org. Robert, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pascual, un placer estar con ustedes, gracias. Bueno, empecemos por las encuestas. Lo último que se dice, sabemos que hay empate en casi todas las encuestas. Hay en todo caso, eso sí, cuando se pregunta a la gente quién cree que va a ganar, ahí hay una ventaja para Donald Trump. Pero, ¿cuáles son los últimos resultados? Bueno, el tema de las encuestas a lo largo de esta campaña, yo en lo personal siempre he dicho, y estas son observaciones que también han hecho otros colegas, es que las encuestas son la fotografía del momento. En una semana vemos a Trump repuntando, en otro día vemos a Harris repuntando, en otros días vemos que hay un empate técnico. En fin, nadie tiene la razón y nadie puede determinar exactamente quién será el ganador el próximo martes. Lo que sí podríamos analizar es lo que vemos en la actualidad, y es una masiva participación de votantes que han emitido, valga la redundancia, su voto de manera anticipada, y esto lo estamos viendo en Georgia, lo estamos viendo en Pensilvania, que son estados que se conocen como estados bisagra o estados péndulo, que son básicamente los que determinarán las elecciones. Pero también otra cosa que hay que señalar, Pascual, que yo creo que no se discute mucho, y es que también las encuestadoras tienen un gran sesgo. Hay muchas encuestadoras que tienen intereses de parte y parte, pero en su mayoría lo que hemos visto es que encuestadoras como Rasmussen, como Atlas Intel, son incluso pagadas por grupos conservadores. Entonces, cuando tú tomas en consideración todas las encuestadoras, bien sea las neutrales, las objetivas, las que también tienen una tendencia demócrata, si tú lo tomas en su conjunto, pues obviamente vas a ver un empate técnico. O sea que las encuestas son importantes, pero no es el todo en estas elecciones. Y yo creo que lo importante también mencionar aquí es lo que está en juego. Las encuestas pueden decirte cualquier cosa, pero lo importante es lo que está sobre el papel y lo que cada campaña proponga. Yo creo que ese también debe ser el objetivo y cómo debemos observar estas elecciones de cara al 5 de noviembre. De alguna manera, Robert, es sorpresivo lo que ha pasado con Donald Trump, porque, no sé, su presidencia, lo que se puso en cuestión, lo que pasó con su derrota en la reelección. Había un pensamiento de que no podría repetir, de que sería muy difícil que tuviera una nueva oportunidad. ¿Eso es sorpresivo de alguna manera? Hay varias aristas con esa observación realmente. Primero que todo, obviamente, está en la mente de los estadounidenses lo que han vivido durante 3 años y medio bajo la administración Biden. Si bien la inflación ha disminuido, ha llegado a niveles incluso antes del 2020, o sea, un 2% de inflación, en donde la tasa de desempleo es más baja y donde se recuperaron trabajos después del COVID-19 o durante los años de Donald Trump. Cuando tú implantas una narrativa en donde se dice y se ha dicho por 2 años que iba a haber una recesión, que no la hubo, que los precios de la canasta familiar están por las nubes, que también es cierto, o sea, cuando tú tienes el diario vivir y que donde la economía es básicamente lo que prima para muchos estadounidenses, pues obviamente tenemos esta añoranza de lo que fueron los años de Donald Trump, que es lo que tú dices es muy cierto. Es curioso ver que a todos se nos olvidó que pasamos por 3 años de pandemia y de una mala gestión, porque es que hay que decirlo, una mala gestión del gobierno de Donald Trump. Se perdieron muchas vidas, como también se perdieron muchos trabajos. Pero muchos estadounidenses, y particularmente en los estados bisagra, que son en donde se van a definir las elecciones, pues tienen esta añoranza de que los años anteriores fueron mejores, y eso es digamos, un concepto muy humano, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido también un lastre para la administración de Biden y por ende para la campaña de Kamala Harris. Pero yo concluyo con eso también, Pascual. Realmente hay una parte de este país que teme los cambios demográficos y las tendencias que hemos visto de algunas
digamos, cómo algunos de esos grupos más jóvenes aceptan, digamos, estas tendencias de la igualdad, de los derechos pro mujer, de los derechos pro LGTB, y una demografía que ha venido cambiando en Estados Unidos, en donde se dice que para el año 2050 la mayoría blanca, que son los que básicamente van a terminar las elecciones, serán una minoría. Y existe un temor dentro de ese electorado en ese cambio de tendencias. Entonces, obviamente vemos precisamente tú que mencionas las encuestas, en donde la verdadera división que estamos viendo aquí en Estados Unidos es en el votante blanco, que entre un 55, un 40 y algo por ciento, no tengo exactamente las cifras, pero es que ahí sí están muy divididas las opiniones entre quienes van a votar por Donald Trump y quienes van a votar por Kamala Harris. Entonces, obviamente, lo que vimos, por ejemplo, aquí en Nueva York, en la correría, en la campaña que hubo en el Madison Square Garden, son estos grupos que de verdad ven un cambio demográfico como amenaza, y por ende no sorprende que estén a favor de Donald Trump, sin importar los escándalos que tenga Donald Trump. De hecho, ayer salieron unas reveladoras imágenes y audios en donde se vincula a Donald Trump con Jeffrey Epstein, por ejemplo. ¿Usted cree que eso va a cambiar la opinión del votante MAGA, la opinión del votante republicano recalcitrante? Yo lo dudo totalmente. ¿Por qué? Porque Donald Trump representa una visión de un país que quieren mantener, donde quieren mantener una mayoría blanca que todavía se rehúsa a considerar que hay cambios demográficos y de tendencias sociales. Entonces yo creo que sorprende, yo creo que no, por lo menos en un gran sector de la población. Robert, ahora, ¿puede decirse que estas son las elecciones más reñidas en la historia de las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que estas son las elecciones en donde el género va a tener un gran papel, sinceramente. El voto entre hombres y mujeres es abismal. De hecho, un artículo de la revista Político mencionó que en la actualidad lo que sabemos hasta el momento es que las mujeres, independientemente de su raza y de sus condiciones económicas, les llevan 10% más arriba del voto masculino. Y por ahí podríamos ver que así se va a definir las elecciones. Yo creo que lo que ocurrió en el 2022 con la derogación de la ley de Roe v. Wade, que le daba derecho a las mujeres de hacer prácticas de aborto y otros derechos reproductivos, más las declaraciones de J.D. Vance, que es la llave vicepresidencial de Donald Trump, el mismo Donald Trump con palabras desobligantes frente a las mujeres, su acusación de violación, como hemos escuchado de parte de E. Jean Carroll, digamos que lo hallaron culpable por el encubrimiento usando dineros de campaña para callar a una actriz de cine adulto, etcétera. Todo este compendio de insultos hacia la mujer, más viendo que están viendo que sus derechos están comprometidos, pues eso también ha abierto esa brecha. Y yo creo que eso lo veremos a lo largo de estos días. Hay voto anticipado, pero ojalá el martes sepamos quién sea el ganador. Yo lo dudo realmente, porque la cantidad de personas que están saliendo a votar, más los que están emitiendo su voto por correo, pues nos da a entender que el conteo va a durar, si no es que estamos hablando de días, estamos hablando de semanas. Entonces, pero a tu pregunta, yo diría que las elecciones se están dividiendo de una manera muy notable entre el voto femenino y el voto masculino, y eso se está viendo incluso en estados pendulares, que son básicamente los que van a definir la elección. El voto femenino sin duda será clave en estas elecciones y puede marcar una diferencia. Robert, y el voto latino. Se ha hablado mucho que es una de las grandes peleas. Hubo escándalo esta semana por un humorista que dijo un chiste malo sobre Puerto Rico y comprometió el apoyo de algunos latinos. Ese voto latino, ¿cómo se ve en este momento? Bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El voto latino no es un voto homogéneo. De hecho, 55% de los votantes hispanos en la Florida, por dar un ejemplo, está a favor de Donald Trump. Los cubanoamericanos son tal vez el grupo latino que más apoyo ha expresado hacia Donald Trump. Obviamente, una persona que está en Pensilvania, tú que acabas de citar el ejemplo de Puerto Rico, pues ahora muchos puertorriqueños han expresado su enojo precisamente por el mal chiste que dio este comediante, que fue el telonero de esa campaña, de esa concentración que hubo aquí en Nueva York. Y hay lugares, por ejemplo, en Pensilvania, que es Allentown, donde aproximadamente 500,000 puertorriqueños viven,
y donde, según encuestas internas de la campaña de Harris, pues están viendo una inclinación hacia esa campaña, hacia Harris, precisamente como un voto castigo a lo que ocurrió con Donald Trump. Pero indudablemente el voto hispano será importante, y será importante en otros estados pendulares o estados bisagra, como es el caso de Nevada, como es el caso de Arizona, donde hay una gran comunidad latina. Texas, posiblemente, no sé si lo vaya a ganar Harris, pero la contienda está muy peleada. El caso de Pensilvania, como vuelvo y menciono, hay muchos hispanos en el área de Pensilvania, en los condados circundantes de esa ciudad, donde también se va a definir las elecciones. Carolina del Norte también es un estado en donde ha visto una creciente comunidad hispana, particularmente en áreas como Charlotte y Raleigh. Así que el voto hispano va a ser importante. Son 36 millones de hispanos habilitados para votar. O sea que no es un grupo despreciable. Y si lo vemos como están ajustadas las elecciones, cada voto cuenta, cada boleta cuenta, de la misma manera que ocurrió en el 2020. Posiblemente veremos una diferencia de algunos miles de votos, de unos 100, digamos, docenas de miles de votos que podrán marcar la diferencia, así que el votante hispano tendrá un papel preponderante en esas elecciones. Pues Robert, muchas gracias. Tendremos el martes entonces unas elecciones bien cerradas, y como usted dice, es posible que ese mismo martes no tengamos un resultado definitivo. Y por qué no, podríamos pensar en algo parecido a lo que pasó en la elección de Bush y Al Gore, un tema que se alargó durante mucho tiempo. Incluso aquí Kamala Harris ha dicho cuál es su estrategia en caso de que haya un triunfo demócrata y el ex vicepresidente Trump no acepte el resultado. Tendremos entonces un martes bien movido. Es Robert Valencia, analista político, comentarista de asuntos internacionales y miembro de la plataforma periodística para las Américas Conectas ORG. Robert, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.